Bueno, le comentaba que la reforma en materia de Guardia Nacional, para que ésta quede adscrita en la Sedena, será discutida y votada por el Pleno de la Cámara de Diputados este jueves. Es una de las 20 iniciativas que envió al Congreso el presidente López Obrador. Vamos a hablar sobre esto con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que pues considera en un comunicado el Centro PRO que sería un paso sin retorno hacia la militarización en caso de que se apruebe este dictamen. Santiago, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros en Imagen. ¿Qué tal, Pascal? Muy buen día también al auditorio y al contrario, los agradecidos somos nosotros. A ver, haciendo un poco de historia, se creó la Guardia Nacional con el voto favorable de la oposición en aquel entonces, con la condición de que este fuera un organismo civil. Ya luego el presidente López Obrador intentó mediante un decreto primero y luego mediante una ley secundaria, pues mandarla a la Sedena, que quedara bajo la Sedena y bueno, como esto fue rechazado por el Poder Judicial, pues ahora forma parte de las iniciativas que, teniendo pues una supermayoría en el Congreso, quiere que se aprueben. ¿Ustedes cómo lo ven? Así es, Pascal, este recuento que haces es relevante tenerlo en cuenta porque en efecto la Guardia nace con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas en 2019 que habían dado este voto de confianza bajo la premisa de que la participación militar en la Guardia Nacional sería transitoria, sería mientras que se consolidaba como una fuerza con presencia nacional y la Constitución por eso estipulaba que preservaría su identidad civil, la doctrina civil y que estaría adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Muy rápidamente este impulso inicial se fue perdiendo. En los hechos, desde hace mucho la Guardia Nacional es militar. Como bien dices, hubo un intento de, digamos, en fraude a la Constitución, transferir por vía de legislación secundaria a la Sedena la Guardia Nacional en 2021. La Suprema Corte encontró que eso era inconstitucional en abril 23 en una sentencia muy relevante a partir de un proyecto del ministro González Alcántara. Muy probablemente, Pascal, eso detonó lo que después fue la reforma judicial y por eso en febrero de 2024 el presidente de la República, en el llamado Plan C, incluyó esta propuesta de reforma que lo que hace es modificar el artículo 21 para eliminar la condición de que la Guardia Nacional tenga carácter civil. Nosotros consideramos que esto va a significar, porque es inminente la aprobación, un punto de no retorno en la participación militar en seguridad pública, porque en los hechos es ya la renuncia prácticamente irreversible a la aspiración de tener una policía civil de alcance nacional en el país. Pero es muy importante también decir, Pascal, que esta discusión, el dictamen que va a ser votado, va más allá de la Guardia Nacional. Incluye, por ejemplo, reformar el artículo 129 de la Constitución, que ha permanecido intocado prácticamente desde la Constitución de 1857, que establece un límite objetivo al tipo de actividades que pueden encargarse a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, para ampliar muchísimo el alcance de su participación prácticamente en cualquier actividad en la que el titular del Ejecutivo le señale que deben participar. Entonces es una reforma de largo impacto, de largo aliento, que hace muy necesario, Pascal, hablar sobre todo de que si esta es la ruta en la que se va a transitar, es muy importante que se empiecen a diseñar controles civiles externos, robustos, que aseguren que este poder que se está transfiriendo al ejército tenga rendición de cuentas. Bueno, y luego está otro tema, Santiago, que desde el punto de vista de la eficacia, pues la Guardia Nacional tiene un número bajísimo de aprehensiones, como que se ha querido apostar a que pues sea un tema de visibilidad, de presencia en territorio, pero pues no ha sido un órgano un órgano policíaco muy eficaz, que digamos. Así es, Pascal. Quienes han seguido a detalle el despliegue operativo en terreno de la Guardia Nacional estos años, lo que han encontrado
es que reproduce muchas de las prácticas que desarrolló el ejército durante estos años de participación en seguridad pública. Se ha encontrado también que ha estado, digamos, desplegada en tareas como la contención migratoria, que no necesariamente hoy por hoy redundan en que reduzca la violencia en los estados más lastimada por ella, desde luego. En ese sentido, Pascal, esta reforma incluye también una modificación en el artículo 21 para habilitar a la Guardia Nacional a que realice investigación de los delitos. Se entiende que de los delitos federales, en la ley de la Guardia Nacional se habla de investigación para la prevención, pero es muy factible que hacia adelante lo que se esté previendo es que pueda realizar la Guardia más tareas de investigación criminal, y creo que eso también, ahora que va a estar alojada en la Sedena, suscita una serie de problemas que no se han discutido. A ver, me gustaría que los examináramos. Tengo que hacer una pausa aquí, pero ¿me puedes esperar un par de minutos? Con todo gusto, Pascal. Gracias, regresamos enseguida. Estoy conversando con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y me estabas comentando, Santiago, que el dictamen trae la autorización a la Guardia Nacional para realizar tareas de investigación sobre delitos federales. ¿Esto es inusitado? Es decir, ¿no tenía esa capacidad la Guardia Nacional o no la tiene hasta ahora? Mira, tenemos una discusión desde hace tiempo, Pascal, sobre la posibilidad de que las policías realicen investigación criminal, dada la ineficacia de las policías ministeriales que están alojadas en las fiscalías. Y desde tiempos de la Policía Federal se había incluido en la ley de la Policía Federal la posibilidad de que realizaran investigación para la prevención. Esas facultades se le dieron también a la Guardia Nacional, y en su momento fueron examinadas cuando la Suprema Corte de Justicia analizó la acción de inconstitucionalidad presentada por la anterior CNDH respecto de la ley de la Guardia Nacional. Lo que estimó la Suprema Corte es que las policías pueden realizar investigación para la prevención, que tendría, digámoslo así en términos muy llanos, que detenerse antes de formalizar esa investigación para un expediente penal, algo que ya estaría, digamos, sujeto a la conducción del Ministerio Público exclusivamente, ¿no? Pero este dictamen propone reformar el artículo 21 en unos términos que en una primera impresión parecen un poco más amplios y que podrían estar anunciando la posibilidad de una habilitación para realizar investigaciones más amplias por parte de la Guardia Nacional. Y un poco la reflexión que trataba de introducir es que ahora que está alojada en la Sedena, pues sí se suscitan más preguntas sobre qué tipo de controles tendrían que haber sobre esas investigaciones, porque difícilmente una institución ya alojada en la Sedena se va a dejar conducir y le va a rendir cuentas al Ministerio Público, ¿no? Vamos a imaginar que ya en la nueva realidad, si es que se aprueba esta reforma y queda adscrita la Sedena a la Guardia Nacional, si un elemento de la Guardia Nacional pues comete una violación a los derechos humanos, ¿qué pasaría con el proceso en contra del elemento responsable? ¿En dónde se llevaría a cabo? Sí, Pascal, es un tema muy importante porque el dictamen sí prevé modificar el artículo 13 constitucional para que los elementos de la Guardia Nacional sean, en su caso, investigados y juzgados en el fuero militar. Ahora, no se reforma el candado, Pascal, logrado por la lucha de derechos humanos hace muchos años, en el sentido de que el fuero militar no se extienda para aquellos casos en donde hay víctimas civiles. Eso va a prevalecer todavía. Sin embargo, lo que hemos ido documentando en los últimos años, Pascal, es que este empoderamiento militar que estamos viendo, lo que ha generado es el diseño de un sistema de investigación en estos casos donde se están abriendo investigaciones paralelas. Es decir, cuando hay una violación a derechos humanos que constituye un delito, por una parte investiga la Fiscalía General de la República, pero el Ejército se activa y envía a los investigadores del fuero militar para que hagan también lo conducente, bajo el pretexto de que solo están investigando aquello que atañe a la disciplina militar. En la práctica, sin embargo, Pascal, la presencia militar en los primeros momentos de la investigación determina el curso de estas,
y cuando se abren investigaciones paralelas, lo que vemos una y otra vez es la autoinhibición de los civiles por deferencia frente a los militares, y podemos prever que esto ocurrirá con el tema de la Guardia Nacional. ¿Ustedes llevan un conteo, Santiago, de violaciones cometidas por parte de la Guardia Nacional? Mira, Pascal, ayer hacíamos una revisión de lo que ha publicado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, que no habría que tomar como un dato fiable, porque a todas luces es claro que la deriva ya la perdimos, ¿verdad? Ya la perdimos, pero te puedo decir que, por ejemplo, de la creación de la Guardia Nacional a la fecha, ya se le han emitido al menos 8 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos en casos que incluyen tortura, participación en desaparición de personas, etcétera. O sea, es falso que se hayan erradicado por completo las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y la Guardia Nacional. Hay un descenso en números absolutos, sería también faltar a la verdad no decirlo, Pascal, pero prevalecen casos de abuso. Y lo que vemos es que por tanto fortalecimiento de lo militar, las instancias que deberían investigar estos casos, la Fiscalía, la CNDH, cada vez se autoinhiben más frente al creciente poder militar. Ese es un tema, digamos, de práctica y no de diseño normativo que estamos documentando. Bueno, pues seguiremos paso a paso esta discusión. Creo que con la mayoría que tienen en el Congreso, pues hay que anticipar que esta reforma será aprobada, pero me parece fundamental lo que decías al principio de nuestra conversación, que pues una vez pasada esa etapa, pues que se discutan los controles que van a tener la Guardia Nacional ya bajo la tutela de la Sedena. Sin duda alguna, Pascal, se está optando por un camino, nos parece ya en un sentido definitivo. No es un camino que sea el que desde Derechos Humanos vemos con el mayor de los optimismos, y lo menos que podemos pedir es que haya controles civiles para que esto no sea un cheque en blanco y que esos controles sean robustos y abonen a la rendición de cuentas. Pues Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, te agradezco mucho tu tiempo, muy amable. Al contrario, Pascal, agradecido como siempre. Muy buen día. Gracias. Bueno, pues esto en lo que tiene que ver con otra de las reformas del llamado Plan C, anunciadas el 5 de febrero pasado por el presidente López Obrador, y a las que les están dando, pues ya, como ya lo vimos en el tema de la reforma judicial, pues mucha velocidad, y ahora lo mismo sucederá con esta reforma. Seguramente quedan 11 días en este sexenio, en este periodo de gobierno, y bueno, pues ya ha entregado el regalo, porque así le llamó Mario Delgado, el líder de Morena, a la reforma judicial, el regalo del presidente López Obrador. Pues supongo que esto será, pues no sé, un regalito o un regalo adicional o algo semejante, porque esta propuesta del presidente pues la ha tenido desde hace ya un buen rato, y ahora la pueden hacer realidad por el tamaño de la mayoría que tienen en el Congreso.